confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Tu fidelidad para nada nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Fidelidad para nada nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Fidelidad para nada nuestro amor. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema prominente en cuanto al libro de la vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día, en tus manos para encomendarnos a nuestro Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Libro de la vida. El significado bíblico en cuanto al libro de la vida nos da a conocer cómo nosotros, a través de ese libro, nosotros los remanentes de Jesucristo, podemos saber si nosotros, aún teniendo la corona de justicia, al momento de que están en el Dema, estando en el monte Sión, después de que su pueblo sea arrebatado, en ello va a haber un listado en el cual separarán los justos de los pecadores. Serán arrojados los custodios que se despojaron de su condición celeste para cometer adulterio y casarse con las hijas de los hombres, aquellos también que enseñaron lo malo, por lo cual en el libro de Génesis nacieron los gigantes de renombre, por lo cual aumentó la maldad entre los hombres y envió el Señor diluvio. Además de ello, también separando el Señor esos custodios que enseñaron lo malo, el libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 12: oh lucero de la mañana, tú queriéndote creer mejor que el Altísimo, has sido arrojado al Seol, dándole la atribución al verso bíblico a Lucifer como aquel que cayó de los cielos arrastrando la tercera parte de las estrellas de Dios, en el cual también será arrojado a ese lugar de condenación, junto con los pecadores, separando el Señor a los justos, que están escritos en el libro de la vida. Registro de personas como vivientes. Uno de ellos, también llamado simplemente el libro de Dios, puede ser un libro de aquellos que solo tienen nombre porque viven, y por ello del que los nombres pueden ser borrados. En el libro del Éxodo da a comprender sobre cómo se le da a conocer al pueblo hebreo sobre la existencia de este libro, y en ello comprende para que esto empiezan a hacer lo bueno delante de Dios. Había sacado el Señor al pueblo hebreo de tierra de esclavitud a tierra prometida. Los había sacado de aquella parentela, había prometido a su simiente, a la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que hubiera una dirección, para que hubiera misericordia entre los hombres. Ya había habido el diluvio, había habido la destrucción de Sodoma y Gomorra, y por ende el Señor necesitaba volver a actuar, no quería volver a destruir su gente, su tierra, sus personas. Iba a empezar a bendecir a un solo hombre para que a partir de su simiente, su linaje y su pueblo fuera bendecido y fuera luz para todas las naciones. En el caso del Éxodo, da a conocer en cómo al momento de que el pueblo de Israel sale de tierra de esclavitud,
de los 400 años de esclavitud. Estos salen de tierra de Egipto, después cruzan el Jordán, después de cruzar el Mar Rojo, el Señor abre el mar y el pueblo hebreo cruza, y en ello, al momento de que empieza el monte Sinaí en la región de Moreb, Moisés sube, tiene palabra de Jehová, porque era necesario de que el pueblo empezara a tener un cierto comportamiento para que ellos empezaran a tener empezar a separar, hacer una separación entre los justos y los pecadores, y cómo era necesario de que empezara a haber un justo juicio en cuanto a empezar a escribir los nombres de los justos, aquellas personas que eran compradas por el cumplimiento de la ley, y luego inmediatamente se avecina en cuanto en poder escribir a aquellas personas que cumplen ese cumplimiento de la ley en un libro en los cielos, por lo cual después de su muerte ellos iban a ser llamados. Libro de Éxodo, capítulo 32, verso 33, verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeré ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve ahora pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. En el momento de que ya el Señor saca al pueblo judío de tierra de esclavitud, estos empiezan a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Se empezaron a desesperar, eran 40 días que había pasado Moisés encima del monte Sinaí. Pensaron que ya Moisés los había abandonado, y estos empezaron a decir: era mejor que no hubiésemos quedado en Egipto. Y empezaron a pecar en el caso de que quisieron aducir la cultura egipcia, en el cual ellos tenían por dioses a Anubis y una serie de ídolos en Egipto, y las costumbres de los egipcios la habían adoptado los hebreos cuando hacen el becerro de oro. Al momento de que esto ocurre, en gran manera, hacen el becerro de oro, esto permitido por Aarón. Aarón se sintió apoyado y permite ende. Y empieza a haber palabra de Jehová diciendo que a causa del pecado iba a empezar a raer sobre el pueblo judío, iba a empezar a borrar los nombres de ese libro de la vida, y iba a demandar muerte y juicio sobre ellos. En cuanto al salmista, nos da a conocer, emite una palabra de clamor para que ese nombre o su nombre no sea borrado del libro de la vida, y como es de interés para que nosotros como cristianos también pidamos en todo momento que nuestros nombres estén escritos en ese libro. Salmo 69, verso 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Verso 27, pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmo 69, verso 28, da a entender cómo era de interés para que era de entender cómo se tenía que clamar fervientemente. El salmista clamaba elocuentemente para que su nombre permaneciera allí, y los impíos, los bastos, aquellos que cometían violencia, sus nombres fueran borrados de allí y demandara de ellos muerte, ya que desagradaban al Dios viviente, pecaban en gran manera, querían apropiarse de Israel. Y estos sentían un total apoyo, ya que decían que Jehová no existía y que por ende ellos podían hacer lo que bien les parecía, conquistando las tierras a violencia y queriendo raer sobre la faz del oriente a los hijos de la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Apocalipsis, verso 3,
capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. En cuanto al libro de la vida, como viene palabra del Señor a Juan en la isla de Palmos, tiene una serie de sueños, de visiones, y acontece para que pueda darle a conocer y a escribir el libro de Apocalipsis y Revelaciones. En cuanto empieza a escribirle una serie de iglesias en una temporada de tiempo, y en ello empieza a emitir una serie de épocas en cuanto a cada una de las iglesias y cómo es necesaria que cada una de estas iglesias empezaran a saber sobre el libro de la vida, y que aquellos que estén allí en ese libro serán separados los justos, custodios que han enseñado lo malo, encabezado por ese lucero de la mañana, Lucifer, apartando los justos que están escritos en el libro de la vida. Capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cuanto al libro de la vida, como aquellos de que perseveren hasta el fin, que siempre enseñen lo bueno, que siempre, en el caso de nosotros, la iglesia en el tiempo de la Laodicea, nosotros somos la iglesia de la Laodicea en el último binario, y como nosotros, siendo la iglesia de la Laodicea, también esta palabra es para nosotros, y como en ello nos influencia para que podamos siempre prevalecer con nuestras vestiduras blancas y manteniéndonos en batalla. En el caso del verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En cuanto a poder perseverar en la doctrina de Jesucristo, como es de interés como nosotros podemos, al momento de que conservamos la corona de justicia, en ello nos reviste de un manto de poderío, y en ello nos aduce unas vestiduras blancas. El Señor confesará nuestros nombres delante de Jehová, delante de nuestro Dios, al momento del vencimiento de los términos, en cuanto a ver la separación de los custodios, pecadores, arrojados al lago de condenación, que no estén escritos en el libro de la vida, los justos, quienes estamos en ese libro. En el caso de cómo, al momento de que viene palabra de Jehová a Moisés en el monte Sinaí, dándose cuenta cómo el pueblo hebreo había pecado en gran manera, después que había señales, hechos prodigios delante, esto por mano de Moisés, en cómo al momento de que abre el mar rojo, de que cómo le pide al Señor que saque agua de una peña, al momento de que pide fervientemente de que descienda maná sobre el pueblo judío, para que estos pudieran comer en el desierto cuando no había arbolización. Al momento igual también que la acompañaba de noche una nube de día, y una nube espesa de día, y una nube de fuego de noche. Y esto, al momento de que vieron pertinente, habían adoptado la cultura de los extranjeros. En el caso del pueblo de Egipto, empezaron a hacer ese becerro. Jehová se airó en gran manera, queriendo decir de que iba a raer su nombre sobre el libro de la vida, iba a mandar muerte sobre el pueblo judío por haber hecho lo malo delante de Dios. En el caso del salmista, como clama fervientemente por causa de la impiedad y a causa del desorden y la violencia en cuanto a aquellas naciones que querían apoderarse de Israel, y en cómo se habían multiplicado sus adversarios, en pro de venganza quería que sus nombres fueran quitados de ese libro, y que su espíritu no le abandonara. En el caso de las revelaciones al mensaje de la iglesia de Sardis, esto por revelación por Juan, dice elocuentemente: viene a él palabra del Señor, tal cual como ha venido a los otros profetas en la isla de Palmos, esto apreso por predicar el evangelio, y aduce sobre el libro de la vida, que aquel que venciere y se mantuviera hasta el fin,
el Señor va a vestir de unas vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Él lo confesará delante de su Padre de forma pública a esa gran multitud. Y lo que nos dice en el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cómo es necesario en cuanto a nosotros como la iglesia de Jesucristo que podamos saber que nuestros nombres aún se encuentran en ese libro de la vida, que aunque caigan diestra mil a mi diestra y 100.000 a siniestra, más a mí no llegarán. Apocalipsis capítulo 22 verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Nuevamente pronuncian el libro de la vida, esa fuente de agua viva en el cual Jesucristo nos dice en el momento de que se encuentra con la mujer en el estanque de Sicar. Jesucristo se encontraba cansado del camino, iba de Jerusalén hasta de Bethsaida. Después de cruzar el mar de Galilea, se encuentra en una región de Sicar, a la mujer de Sicar, una mujer samaria, y el momento que fue a sacar agua de aquel estanco, inmediatamente el Señor le pide algo de beber agua, y ella muy extrañada diciéndoles, pero si ustedes los judíos no se tratan con nosotros, con los samaritanos, ¿por qué me pides de beber? Y el Señor precisamente le exclama diciéndole, si supieras quién te pide de beber y tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. En cuanto a cómo el Señor es esa fuente de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, como que los Cohen Gadol aducían diciendo cómo era posible que el templo había sido construido durante 46 años, y cómo emitía de que el Señor lo iba a reconstruir en 3, y esto era por la resurrección de su tercer día, para que descendiera el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Este río de agua viva se refiere a ello, al Espíritu Santo. Verso 19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Es de interés como nosotros, al momento de que conocemos lo que dice la Escritura en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Y es de interés como no sabemos que nosotros, siendo a pedirle esa fuente de agua viva a aquel que ha reconstruido el templo al tercer día de su resurrección, descendiendo sobre nosotros los dones espirituales, en el cual nos dice el libro del profeta Isaías, dándole sabiduría, entendimiento, Dios con nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 61, el Espíritu de Jehová ha descendido sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el año agradable y darle vista al ciego, sanidad al enfermo. Al momento de que nosotros nos encontramos en ese libro de la vida, el Señor nos reviste de vestiduras blancas y nos hará vencer y nos declarará delante de nuestro Padre en esa gran multitud, para que podamos tener parte con Él en ese cielo y esa tierra nueva, donde no va a haber enfermedad, ni angustia, ni preocupación, sino simplemente va a brotar de aquel sitio un río de agua viva para aquellos quienes han sido fieles al Cordero digno. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tu palabra dice que si 2 o 3 se colocarán de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que será. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia para que lo demás venga por añadidura. Rogamos fervientemente podernos vestirnos de esas vestiduras blancas, que puedas confesarnos delante de nuestro Padre, revestiéndonos de
autoridad y de el vencer frente a cualquier situación, que podamos revestirnos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.